Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me da gusto saludarles. Qué bueno que se toman el tiempo para seguir con nuestro plan semanal y me da gusto darles la bienvenida a una sesión más. Esta vez vamos a seguir con la segunda clase, el segundo tema, todo dentro de este tema trimestral que se llama Características del pueblo de Dios. Características del pueblo de Dios. Ya vimos la semana pasada, ¿recuerdan el tema cuál fue? ¿Sí? El pueblo de Dios es un pueblo compasivo, ¿verdad? Eso lo hablamos sobre la compasión la semana pasada. Hoy tenemos un tema diferente. Nuestro enfoque se mantiene, la Biblia como prioridad. Vamos a ver algunos pasajes y la recomendación siempre es ir primero a la escritura, que cada uno de nosotros vayamos primero a leer el libro de texto, que es la escritura en todas las versiones posibles, para mejor comprensión del mensaje que viene en cada capítulo. El material está pensado en ayudar al estudio de grupos pequeños. Y la idea es que usted lo vea, puede hacerlo personalmente, pero si lo puede compartir con alguien de sus amigos, de su familia, y hacerlo juntos, mucho mejor. El intercambio de opiniones, testimonios, siempre es muy enriquecedor. Y recordarles que es parte de nuestro esquema, nuestro plan trimestral, y que estamos siguiendo el libro auxiliar de El Sendero de la Verdad, que es producido por Casa Nazarena de Publicaciones. Así que vamos a entrar directamente al tema. El tema de esta semana es un pueblo llamado a formar a sus miembros. Un pueblo, somos un pueblo, pero tenemos un llamado y ese llamado incluye que trabajemos, que nos preocupemos por la formación de los miembros de este pueblo. Y sobre eso vamos a hablar un poco sobre la formación, un poco sobre la educación. Y para iniciar, tengo un reto para ustedes. Así que voy a ponerlo y es un reto que tenemos que resolver en 15 segundos. Vamos a ver si lo podemos hacer. Hay que contestar la siguiente operación matemática. 2 más 5 por 8, ¿a cuánto es igual? ¿Corre el tiempo? Puedo ayudarles con algunas opciones. Si usted escoge la opción A, la respuesta sería 15. Si escoge la opción B, la respuesta sería 56. Y si escoge la opción C, la respuesta sería 42. ¿Cuál es la respuesta correcta? Parece una operación sencilla, ¿no es cierto? 15 minutos, 15 segundos, perdón, son más que suficientes. Probablemente usted seleccionó la opción A. Bueno, yo tengo que decirle que si usted seleccionó la opción A, está incorrecto. La opción A no lo es, ¿verdad? Porque eso sería si sumáramos 2 más 5 más 8. Pero la operación clara es 2 más 5 por 8, ¿verdad? Entonces la opción A no es, quedan solamente 2. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, si usted escogió la opción B, tengo que decirle que también está incorrecto. ¿Por qué? Porque la opción correcta es la opción C. En la opción C tenemos un, una respuesta correcta por la operación. ¿Qué es lo que la hace especial a esta operación? ¿Qué es lo que lo hace o qué es lo que le da algo de complejidad? Bueno, que seguramente queremos darle respuesta haciendo las operaciones de izquierda a derecha. Pero hay una regla básica
que tenemos que conocer. Y esa regla básica nos dice que primero hay que hacer las operaciones de multiplicación. En esta expresión tendríamos que hacer primero las operaciones de multiplicación y después de la adición. Imaginemos que tenemos entonces un paréntesis. Y entonces lo primero que hay que hacer aquí es multiplicar 5 por 8. 5 por 8, 40. Y si le adicionamos 2, entonces la respuesta correcta es 42. ¿Qué contestó usted? ¿Es fácil? ¿Lo recordaba la regla? ¿Se confundió? ¿No le gustan las matemáticas? ¿Batalla con los números? ¿No quiere hacer cuentas? Muchas cosas pudiéramos pensar, ¿no? Pero este pequeño o simple ejercicio nos hace regresar al tiempo de nuestra escuela. A veces nuestra escuela, a veces la escuela de nuestros hijos, a veces la escuela de nuestra familia. Y recordar cómo era el tiempo de la educación. Los muchachos que ven este video, los adolescentes, los jóvenes, seguramente contestaron esto muy fácil. Ellos han de tener muy reciente su preparación académica. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué pasaría si nuestra educación no fuera adecuada? ¿Qué pasaría con nosotros? A veces no queremos invertir en la educación. No queremos invertir en muchos sentidos. Invertir de nuestro dinero, pagar por la educación. Mucha gente prefiere no invertir en la educación. A veces hay que invertir en cuanto al esfuerzo. A veces hay que sacrificar algo del descanso. A veces hay que invertirle tiempo, porque demanda tiempo. Y pensamos que no, mejor la educación no, porque es cara, porque cuesta mucho. Tengo una frase para usted si es de esos que piensa que la educación puede ser algo caro. Esta frase dice, si la educación se te hace cara, prueba la ignorancia. ¿Qué quiere decirnos con esta frase? Esta frase nos está diciendo, si tú crees que es caro invertir en la educación, debes probar la ignorancia y te darás cuenta que es mucho más caro la ignorancia que la educación. Es decir, por ahorrarnos un poco de esfuerzo, por ahorrarnos un poco de dinero, por no querer invertir o no querer castigar o no querer separarnos o disciplinarnos un poco, no estamos dispuestos a pagar en un sentido simulado, pagar por la educación. Y entonces terminamos pagando más caro por nuestra ignorancia. La ignorancia es sin duda mucho más cara que la educación. En general, la educación tiene mucho que ver con el desarrollo de las personas. Es importante, por eso a los niños, darles educación en casa, llevarlos desde el jardín de niños a la primaria, la secundaria, porque es importante en su formación, importante en su desarrollo. La educación tiene que ver con mayores oportunidades de empleo. La educación también tiene que ver con la calidad de vida. Lleva una injerencia muy importante cuando podemos a la gente, a la nación, a la ciudad, a los pueblos, ofrecerles educación de calidad, también eso se refleja en su nivel de vida. Y entre otras muchas cosas, la educación ayuda mucho en las relaciones interpersonales. Eso hablando de la educación en general y muchas otras más virtudes o muchos otros beneficios que se originan gracias a la educación. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasaría si nuestra formación cristiana, si nuestra educación cristiana fuera deficiente? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿De qué nos estaríamos perdiendo?
¿dónde terminaríamos? ¿Qué pasaría con nosotros si nuestra educación fuera deficiente? Si no invertimos lo necesario, todo lo posible en la educación. Vamos a ver el siguiente pasaje. Está en Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Mientras usted lo busca y si puede ir a leerlo, ponga pausa en video, vaya y léalo en 2 o 3 versiones y después continúa. ¿Ok? Siéntase con esa confianza. Pero la frase que estamos viendo, el punto que estamos viendo ahora, hablando de la formación y de que como pueblo de Dios tenemos un llamado a formarnos. ¿Para qué? Para ser parte de ese pueblo de Dios, tener esa dignidad, tener ese nivel que se requiere para estar en el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestra formación es deficiente? A veces vemos algunos videos de algunos niños que no son buenos en matemáticas y que van con el señor de la tienda y pagan el artículo que se van a llevar, la golosina o el refresco, y no saben contar el cambio. Es decir, no saben una operación sencilla de resta. Y entonces toman el cambio y se van sin saber si el cambio está correcto o no. Muchas cosas suceden. Hay personas en países, por ejemplo en Estados Unidos, que no distinguen México de El Salvador, no distinguen Guatemala de Honduras. Piensan que todo es igual. Es parte de una deficiente educación. Pero si lo traspolamos a la formación cristiana, ¿qué nos pasa a nosotros como cristianos cuando nuestra formación es deficiente? Efesios 4, del 12 al 16. Este pasaje está hablando de los diversos ministerios que hay. Y entonces, en ese desarrollo de los dones, se especifica cuál es el propósito. El propósito está aquí: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y viene la advertencia: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire qué significativo es este pasaje. Nos habla que la labor de la iglesia es perfeccionar a los santos, a sus miembros. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de ser infalibles, estamos hablando del proceso para completar, para que sean perfectos, adecuados, cabales, totales, bien hechos, completos, sin que haga falta más nada. ¿Por qué? Porque así se edifica el cuerpo de Cristo. Estamos hablando nada más y nada menos que de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa. El cuerpo de Cristo debe de alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué? Porque se busca que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Miren hacia dónde apunta: al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la advertencia es: ¿qué pasa cuando nuestra formación es deficiente? Bueno, somos como niños, ¿sí? Como niños fluctuantes, que cualquier viento de doctrina nos lleva y nos trae, y andamos ahí de un lado a otro, sin darnos cuenta que solamente estamos siguiendo una estrategia de algún hombre que, muy astuto, emplea con artimañas el error. Qué interesante. El objetivo y el apunte, la proyección hacia dónde tiene que ir la iglesia.
Veamos la segunda parte. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire cómo el apóstol Pablo en un par de párrafos nos deja las cosas muy claras y nos recuerda la alta distinción de formar parte del cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa, hermano. Estamos unidos a Jesús. Él es la cabeza. Él nos guía. Necesitamos crecer en Él. Necesitamos que todos nosotros nos apoyemos, nos ayudamos para crecer, para ser edificados en amor. Hay diferencia entre la formación cristiana y la formación que se da en nuestras universidades, escuelas o institutos aquí seculares. Porque de entrada, la educación cristiana está enfocada en la formación integral de la persona. Recuerdo que en la universidad tenía un maestro que nos daba auditoría y cuando él iba, daba clase y si uno faltaba, a él no le importaba si tú ibas o no ibas, él como quiera daba la clase y al final ponía el examen, si te va bien, bien, si no, ni modo. No le importaba. Es otro sistema. En la iglesia, en el cuerpo, en el pueblo de Dios, el interés es de Dios mismo por cada uno de nosotros y nos prepara un plan especial, único a cada uno. No hay exámenes generales, es un examen particular, uno para cada quien, porque interesa a la persona como única que es. Afuera, en la educación secular, que es, si bien es muy necesaria, tiene un enfoque diferente. Aquí no se trata de un número de matrícula, aquí se trata del alma de la persona, del corazón de la persona. Y una de las grandes diferencias es que en la vida cristiana uno siempre está siendo formado. Lo haremos hasta el último minuto de nuestra vida. El Señor trabajará con nosotros hasta el último minuto de nuestra vida. Vamos, hermanos, a aprovechar, vamos a actuar conforme a la demanda que el Señor tiene sobre nosotros, que somos su pueblo, somos su cuerpo. Ahora, ¿de qué parte todo? Bueno, todo parte de las Escrituras. Tenemos aquí dos pasajes, Deuteronomio 6, del 6 al 9, y Hechos 2, 42. Y igual ponga pausa en el video y vaya y lea estos pasajes que a continuación le voy a mostrar. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire la indicación. eh, Note cómo está el enfoque clarísimo. Dios está diciéndole a su pueblo, le está mostrando la ley, le está mostrando su palabra, su voluntad, las reglas para vivir, y le está diciendo, estas palabras, esto que te acabo de mostrar, es fundamental. Tienes que conocerlos, tienes que dominarlo, tienes que quererlo, tienes que repetirlo, tienes que memorizarlo, tienes que abrazarlos todos los días, tienen que acompañarte donde vayas, tienen que ser parte de tu vida. Eso es lo que está diciendo. Por eso decimos, la educación cristiana tiene un libro de texto y esa es la escritura toda. La escritura toda es nuestro mayor tesoro, porque de ella parte todo el proceso formativo del cristiano. Es terriblemente riesgoso ignorar las escrituras. Está uno caminando en terreno peligroso cuando uno comienza a ignorar o apartarse de la escritura
y de su lectura diaria. Luego viene el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire esta palabra, perseveraban, perseverar, insistir, permanecer, continuar, ¿sí? Es dar seguimiento, es estar ahí por tiempo y tiempo. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. Hay gente que piensa que la doctrina es un mal necesario y la doctrina, hermano, es una belleza porque es una revelación de Dios y es una manera en que nosotros podemos conocer a Dios y su voluntad para nuestra vida. Bueno, la enseñanza de los apóstoles es invaluable. Tenemos que atesorarla y tenemos que quererla y anhelarla cada día. Perseveraban en la comunión unos con otros. Dice, en el partimiento del pan. Mire qué importante entender cómo la iglesia se origina con la venida del Espíritu Santo, pero entre sus características, además de la comunión de hermanos, estaba el partimiento del pan. Eh, Me gusta mucho pensar en la iglesia primitiva como esa iglesia que se reúne en torno a la enseñanza apostólica y la Santa Cena, el sacramento de la comunión, ¿no? Perseverar, porque Jesucristo nos dijo que hagamos esto, que lo hagamos continuamente. ¿Qué cosa? El tomar el pan, la copa, porque al hacerlo estaremos anunciando su próxima venida. Y perseveraban, dice también, en las oraciones. Importante, hermano, no es cuestión de un día, es cuestión de que depende de nuestra vida, depende de nuestro futuro, del tiempo, de la intensidad, del anhelo por ser formados por Dios a través de las escrituras. Ahora, quiero mostrarles una imagen muy, muy importante. La escritura es amplísima, pero miren este pequeño resumen. La Biblia como el Antiguo y como el Nuevo Testamento. Partiendo del Pentateuco, que viene ahí los 5 libros de Moisés, que habla en ese proceso de formación, cómo se origina el pueblo de Dios. Cómo surge el pueblo de Dios, cómo surge el hombre primero en el Génesis, el origen de todo, pero después también cómo va surgiendo el pueblo de Dios. Y luego los libros históricos, los poéticos, los proféticos, que tienen una belleza y una riqueza enorme. Nos hablan de la vida del pueblo de Dios. Nos hablan también de Dios acompañando al pueblo. Claro que también cuando hablamos de los reyes, cuando hablamos de los profetas, hay una clara y abierta denuncia de pecado y llamados al arrepentimiento. Y viene ahí también el carácter de Dios y nos muestra el Antiguo Testamento cómo es Dios, cómo es un Dios que nos ama eternamente, pero cómo es un Dios que detesta el pecado y que anhela crearse para sí mismo un pueblo santo. Pero eso es el Antiguo Testamento, pero luego viene el Nuevo Testamento y los Evangelios, que para mí es simplemente Dios con nosotros. Es Jesús que decidió venir a habitar en este lugar donde usted y yo vivimos y mostrarnos directamente la gloria misma del Padre. Es Jesús quien ha dejado su trono, que no le ha importado su alta distinción, ese trono alto, y lo ha dejado por amor a usted y por mí. Y luego viene el libro de los Hechos, que nos habla del surgimiento de la iglesia, que comentábamos hace un momento. Pero también viene la última parte acerca de las epístolas generales y las epístolas paulinas, ¿no? Que es
una, una manera de ayudarnos a nosotros para comprender, para explicar la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios continúa educando a la iglesia. Es la verdad de Dios ante falsas doctrinas. En las epístolas se nos advierten varias veces de los falsos maestros, de los falsos profetas, de corrientes filosóficas, de doctrinas de hombres. Y entonces Pablo y el apóstol Pedro hacen una labor ahí de formación muy, muy importante. Qué belleza tenemos nosotros tan a la mano. Qué hermosura la palabra de Dios. Y qué tristeza sería no tener en nosotros el cuidado, el amor por conocer la palabra de Dios. Las escrituras reflejan que Dios nos busca. Se da a conocer a nosotros con un propósito de amor eterno. Somos llamados a participar en ese proceso formativo, y escuche bien, que es iniciado, que es conducido y que es supervisado por Él. Esto lo quiero dejar muy, muy claro, hermano. El proceso formativo, si bien los miembros del cuerpo, si bien los miembros de este pueblo participamos, realmente el proceso fue iniciado por nuestro Dios, porque Él nos amó primero. Es conducido por Él. Es el Espíritu Santo el que nos va mostrando, el que nos va revelando a Jesús. Y es también supervisado por Él. No es un proceso humano. La formación del cristiano no es un proceso humano, es un proceso divino y humano, porque es Dios quien está interviniendo en nuestra vida día a día. Es Él quien nos va acompañando. Es su espíritu el que nos va indicando, el que nos va redarguyendo, el que nos va mostrando, el que nos va confirmando con su propia voz a nuestro espíritu cuando estamos dentro de su voluntad. Es una relación donde Dios se toma el tiempo y le da todo el valor, todo el peso a nuestra vida. Nos ama tanto, nos valora tanto, que se toma el tiempo para educarnos y formarnos a cada uno con un plan individual, con un ritmo único, con un paso a paso diferente para cada uno de nosotros. Dios sí se toma el tiempo para formarnos. Él sí se toma el tiempo para educarnos, para enseñarnos, para revelarse, para mostrarnos su voluntad. Qué tremendo que nosotros no lo hagamos. ¿No le parece? ¡Qué tragedia! Que mientras el Dios eterno, el Dios de los cielos, se preocupa por usted y por mí, nosotros no tengamos el mismo nivel, la misma intensidad puesta en nuestro proceso formativo como cristiano. Quiero dejarle, ya para terminar esta gráfica, 10.080 minutos tiene una semana. Este video dura 30 minutos. ¿Cómo usará usted los restantes 10.050 minutos de la semana? ¿Qué hará usted? Piénselo, hermano. Quiero agradecerles una vez más por su paciencia, por su interés. Esta vez he sentido ese deseo de que seamos empujados, que seamos desafiados para invertir en nuestra formación. El Señor lo dio todo. Metamos tiempo, dediquemos tiempo a que el Señor haga el trabajo en nosotros. Pongámonos nosotros en esa mesa donde trabaja el alfarero. Pongámonos nosotros en ese yunque donde trabaja el herrero. Pongámonos nosotros en el lugar adecuado para que el Señor trabaje. Gracias una vez más. Ojalá que nos veamos pronto. Oramos para que esto se solucione y poder compartir ya más cara a cara, ¿no? Cuídense, aún las cosas están muy delicadas, protéjanse
Y por favor, compartan el video, anímense a dejar un comentario, será de gran bendición para mí poder escucharles. Que Dios les bendiga.